Bienvenidos una vez más a su canal de salseo turco preferido. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para enterarse de todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo de Turquía. Hoy prepárense porque traemos un bombazo, un auténtico drama digno de la mejor telenovela. Y es que, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Sí, los protagonistas de Yalan, nuestra serie favorita, esos que nos tienen pegados a la pantalla con su tormentosa historia de amor, pues parece que la tormenta también ha traspasado la ficción. Los rumores llevan meses volando, las fotos comprometedoras han hecho temblar Instagram, pero ahora la bomba ha estallado. ¿Confesión de amor a la vista? ¿Reacción inesperada? Agárrense porque esto se pone bueno. Antes de que sigamos, déjenme recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan del salseo turco tanto como yo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme, porque aquí estamos siempre al pie del cañón, listos para informarles de todo lo que pasa. Vamos a darle a ese botón rojo y a formar parte de esta gran familia de fans. Bueno, a lo que venimos. Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. ¡Ay, estos dos! Su química en pantalla es innegable, la tensión se corta con un cuchillo, y claro, los fans, con la esperanza intacta, siempre hemos deseado que ese amor traspasara la pantalla. Durante meses hemos visto las noticias, las fotos de ellos juntos fuera del set, las escapadas secretas, pero ambos siempre se han mantenido herméticos, negando cualquier relación más allá de la amistad y el compañerismo. Somos buenos amigos, nos llevamos muy bien, era la frase de cabecera. Pero, ¿realmente podemos creerles? Los que me conocen saben que a mí me gusta investigar a fondo, buscar la verdad detrás de los rumores, y créanme, esta vez la cosa pinta más seria que nunca. Las últimas semanas han sido un auténtico hervidero de informaciones. Primero unas fotos de ellos disfrutando de unos días de descanso en un lugar paradisíaco, donde se les veía muy, pero que muy acaramelados. Fotos que por cierto intentaron borrar de internet, pero ya saben, en la era digital nada se escapa. Luego declaraciones de personas cercanas a la pareja, que aunque intentando mantener el anonimato, dejaban caer que entre ellos hay algo más que amistad. Y finalmente el detonante, una entrevista bomba. Según fuentes muy confiables, Mert Ramazan Demir habría confesado su amor por Afra Sarıoğlu en una entrevista para una revista de gran prestigio en Turquía. Sí, lo que oyen. Confesado. Al parecer, Mert, harto de esconder sus sentimientos, decidió abrir su corazón y revelar lo que siente por su compañera de reparto. Según los rumores que corren como la pólvora, habría dicho algo así como: Afra es una persona muy especial para mí. La admiro como actriz, la respeto como persona y sí, estoy enamorado de ella. ¡Bum! Directo al corazón, señores. Pero aquí viene lo mejor. ¿Cuál fue la reacción de Afra ante esta confesión pública? Pues la cosa no está tan clara como nos gustaría. Aquí es donde el culebrón se pone aún más interesante. Según algunas fuentes, Afra se habría quedado completamente sorprendida, sin saber muy bien cómo reaccionar. Al parecer, la declaración de Mert la habría pillado desprevenida, y aunque ella también siente un gran cariño por él, no estaría segura de querer dar el siguiente paso y formalizar la relación. Drama. Otras fuentes, sin embargo, apuntan a una reacción mucho más positiva por parte de Afra. Aseguran que ella también estaría enamorada de Mert, pero que habría estado esperando a que él diera el primer paso. Según esta versión, la confesión de Mert habría sido la confirmación que Afra necesitaba para finalmente dejarse llevar por sus sentimientos. ¡Ay, el amor, qué bonito es cuando las cosas fluyen! Pero esperen, que la historia no acaba aquí. Porque, como en toda buena telenovela, hay un tercer personaje en discordia, Mert Yazıcıoğlu. Sí, el exnovio de Afra. Recordemos que Afra y Mert Yazıcıoğlu mantuvieron una relación durante varios años, una relación que parecía sólida y estable, hasta que de repente ruptura. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, pero muchos apuntaron a la creciente química entre Afra y Mert Ramazan Demir como la principal causa. ¿Celos profesionales? ¿Amor prohibido? Todo es posible. Ahora, con la confesión de Mert Ramazan Demir, la situación se vuelve aún más tensa. ¿Cómo habrá reaccionado Mert Yazıcıoğlu al enterarse de las noticias? ¿Intentará reconquistar a Afra?
¿O se hará a un lado y les dejará ser felices? La intriga nos consume. Lo que sí sabemos es que esta situación ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Yalan están divididos. Unos celebran la posible relación entre Mert y Afra, deseándoles toda la felicidad del mundo. Otros, en cambio, se muestran escépticos, temiendo que esta situación pueda afectar al rodaje de la serie. Y por supuesto, están los fans de Mert Yazkolu, que no entienden cómo Afra ha podido cambiarlo por otro. Un auténtico caos. La verdad es que en este momento todos son rumores y especulaciones. No hay una confirmación oficial por parte de Mert o Afra. Pero como buenos investigadores del corazón, vamos a seguir muy de cerca esta historia. Vamos a estar atentos a sus movimientos, a sus declaraciones, a sus redes sociales, para traerles toda la información de primera mano. No se despeguen del canal. Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu es mucho más compleja de lo que pensábamos. Hay sentimientos encontrados, presiones mediáticas, y un pasado que no se puede borrar fácilmente. ¿Lograrán superar todos estos obstáculos y vivir su amor libremente? Solo el tiempo lo dirá. En resumen, amigos, hoy hemos destapado una bomba, la posible confesión de amor de Mert Ramazan-Demir a Afra Saraolu. Hemos analizado las reacciones, los rumores, los posibles escenarios. Hemos visto cómo esta situación ha afectado a las redes sociales y al mundo del espectáculo turco. Y sobre todo hemos comprobado una vez más que la realidad, a veces, supera la ficción. Gracias como siempre por acompañarme en esta nueva aventura chismosa. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté investigando esta historia. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Mert y Afra deberían estar juntos? ¿Piensan que es solo una estrategia publicitaria? ¿O creen que todo es un malentendido? Quiero saber su opinión. Déjenme sus comentarios. Y ahora, lo de siempre. Si les gustó este vídeo, si se divirtieron con el salseo, si quieren seguir al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, no olviden darle like al vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todos los fans de Yalan. Y lo más importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme. Nos vemos en el próximo vídeo con más salseo y más sorpresas. Besos. Pero esperen, que no nos hemos adentrado en los detalles jugosos. Porque, mis queridos chismosos, la historia de amor de Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu tiene más capas que una cebolla turca. Vamos a desmenuzar este embrollo con la precisión de un cirujano estético de Estambul. Primero hablemos de las fotos comprometedoras. No eran simples fotos de compañeros de trabajo tomándose un helado después de un largo día de rodaje. No. Estas fotos mostraban a Mert y Afra en actitudes que gritaban «somos más que amigos». Hablamos de miradas cómplices, abrazos que duraban más de lo necesario, manos entrelazadas mientras caminaban por la playa. Imagínense el escándalo. Obviamente los fans enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y montajes de fotos con corazones y frases románticas. El almohadilla Mert Afra se convirtió en trending topic mundial en cuestión de horas. Pero, ¿de dónde salieron estas fotos? Esa es la pregunta del millón. Algunos aseguran que fueron tomadas por paparazzi astutos que llevaban semanas siguiendo a la pareja. Otros, más conspiranoicos, creen que las fotos fueron filtradas por alguien del equipo de producción, quizás un exempleado despechado o un fan obsesionado con la serie. Incluso se llegó a rumorear que las propias agencias de los actores podrían estar detrás de la filtración, como parte de una elaborada estrategia de marketing para aumentar la popularidad de Yalan. ¿Quién sabe? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Luego están las declaraciones de las fuentes cercanas. Ya saben cómo va esto, un amigo de un amigo que trabaja en el set, o una persona de confianza que prefiere mantenerse en el anonimato. Vaya. Estas fuentes anónimas son la base de todo buen chisme. Y en este caso, las declaraciones fueron explosivas. Una de las fuentes aseguró que Mert y Afra llevaban meses saliendo en secreto, organizando citas a escondidas y pasando noches juntos en hoteles discretos. Otra fuente afirmó que Mert estaba completamente enamorado de Afra desde el primer día de rodaje, pero que había estado esperando el momento adecuado para confesar sus sentimientos.
Pero lo más jugoso de todo es la famosa entrevista. Según la información que manejamos, la revista en cuestión es una de las más importantes de Turquía, conocida por sus entrevistas exclusivas y sus portadas espectaculares. Al parecer, Mert accedió a conceder la entrevista con la condición de que le permitieran hablar abiertamente de sus sentimientos por Afra. La revista aceptó, consciente del impacto que tendría la noticia. Y así fue. La entrevista se convirtió en la comidilla de todo el país. Según los extractos que se filtraron, Mert habría dicho cosas como: Afra es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida. Su talento, su inteligencia, su sentido del humor me cautivan por completo. No puedo imaginar mi vida sin ella. También habría revelado que le había costado mucho trabajo mantener sus sentimientos en secreto durante el rodaje de la serie, pero que no quería arruinar la relación profesional que tenían. Tenía miedo de que si le confesaba mi amor, ella me rechazara y eso afectara a nuestro trabajo. Pero al final, no pude más. Tenía que decirle lo que sentía, habría confesado Mert. Pero la gran pregunta es, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es verdad que Mert confesó su amor por Afra? ¿Es verdad que Afra está confundida? ¿Es verdad que Mert Yazkolu está furioso? La respuesta, como siempre, es un misterio. Pero eso es lo que hace que este culebrón sea tan emocionante. Y hablando de Mert Yazkolu, no podemos olvidar su papel en esta historia. Recordemos que él y Afra eran la pareja perfecta, la envidia de todo el mundo. Su relación parecía sacada de una película romántica. Pero, de repente, todo se derrumbó. La ruptura fue un shock para todos. Y aunque ambos intentaron mantener la compostura y negaron que hubiera terceras personas involucradas, los rumores de que la química entre Afra y Mert Ramazan-Demir había sido la causa de la ruptura eran cada vez más fuertes. Ahora, con la supuesta confesión de Mert Ramazan-Demir, la herida de Mert Yazkolu se ha reabierto. Según fuentes cercanas al actor, está devastado por la noticia. Se siente traicionado por Afra y por Mert Ramazan-Demir, a quienes consideraba sus amigos. Al parecer, ha estado evitando hablar con ambos desde que se enteró de la entrevista. Incluso se llegó a rumorear que había cancelado varios proyectos profesionales para alejarse de la situación. Pero no todo está perdido para Mert Yazkolu. Algunos fans, todavía esperanzados en una reconciliación, han lanzado una campaña en las redes sociales con el hashtag #AfraMertVolved. Quieren demostrarle a Afra que Mert Yazkolu sigue siendo el hombre de su vida y que merece una segunda oportunidad. ¿Lograrán su objetivo? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, la producción de Yaland está en el ojo del huracán. Los productores están preocupados por cómo esta situación afectará al rodaje de la serie. Temen que la tensión entre Mert y Afra pueda perjudicar su actuación y que la calidad de la serie se vea comprometida. También están preocupados por la reacción de los fans. Si la relación entre Mert y Afra se confirma, ¿apoyarán a la pareja o se sentirán decepcionados? ¿Seguirán viendo la serie o la boicotearán? Para intentar calmar las aguas, los productores han emitido un comunicado en el que piden a los medios de comunicación y a los fans que respeten la privacidad de Mert y Afra. Aseguran que ambos son profesionales y que sabrán separar su vida personal de su trabajo. También han negado que la situación esté afectando al rodaje de la serie. El ambiente en el set es excelente y todos estamos trabajando duro para ofrecerles la mejor temporada posible, han afirmado los productores. ¿Pero podemos creerles? En el mundo del espectáculo, la verdad es un concepto muy relativo. Lo que sí sabemos es que la situación es delicada y que cualquier paso en falso podría tener consecuencias desastrosas. En conclusión, mis queridos chismosos, la historia de amor de Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoğlu es un auténtico culebrón turco, lleno de intrigas, secretos, pasiones y decepciones. Una historia que nos tiene a todos enganchados, esperando el próximo capítulo. Y como siempre, aquí estaremos nosotros, al pie del cañón, para traerles toda la información de primera mano. No se despeguen del canal. Besos y hasta la próxima. No olviden dejar su opinión en los comentarios. ¿Te am Mert Afra, te am Mert Afra Volved, o te am esto es un montaje publicitario? Los leo.